todos somos bienvenidos. Ven y únete a nosotros en esta familia de fe y experimenta la presencia de Dios en tu vida. Bueno, hace un tiempo atrás, no me acuerdo ya cuánto fue, si fue la otra vez o la otra que ya había predicado, que le dije que la palabra que había predicado me había predicado para mí mismo, me iba a predicar para mí mismo. Y volvemos a lo mismo. Me vuelvo a predicar para mí mismo. Más adelante le voy a decir por qué. Porque mientras escribía este pequeño mensaje, bueno, ya al final de cuando iba terminando, Dios me habló y me habló fuertemente. Pero vamos a la palabra. El título de esta palabra yo le puse el espíritu diferente que conquista. Está en los capítulos de Números, en los capítulos 13, en los capítulos 14. Y cuando pensamos en personajes de fe, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Abraham, Moisés, David. Pero hay un hombre que muchas veces te queda en segundo plano y cuya vida encierra un mensaje poderoso para nosotros. Hoy lo que voy a hablar de Caleb. Todos conocen la historia de Caleb. Caleb fue uno de los 2 espías enviados a reconocer la tierra prometida que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Y mientras 10 volvieron con miedo, con dudas y con un corazón desanimado, Caleb se mantuvo firme y declaró: podemos conquistarla porque Dios está con nosotros. ¿Sí? Caleb vio los mismos gigantes que todos, vio las mismas murallas, el mismo terreno difícil. Lo que cambió no fue la realidad, sino fue el espíritu de Caleb. Caleb no fue un líder más famoso ni el más mencionado. No escribió salmos, como decíamos antes, como lo mencionaba como David, cuando uno piensa en hombres de fe. Ni tuvo visiones como Daniel. Pero recibió uno de los elogios más grandes de Dios. En Números 14:24, Dios le dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Pensemos un momento en esto. Dios mismo le dice a Caleb que tenía un espíritu diferente. ¿No te gustaría a vos que Dios pueda decir lo mismo? Que tenés un espíritu diferente. Que no tenés un espíritu de miedo, sino que tenés un espíritu de fe. Que no tenés un espíritu de queja, sino que tenés un espíritu de confianza. Que no tenés un espíritu de retroceso, sino que tenés un espíritu de conquista. Hoy vamos a ver un poquito acá en unos puntos que tengo ahí resaltados, lo que hace a Caleb tan especial y cómo ese mismo espíritu puede transformar nuestras vidas. Amén. Punto 1. Caleb vio la misma realidad, pero la interpretó con fe. Vamos a leer en Números capítulo 13, del verso 26 al 33. Y anduvieron y vinieron a Moisés, a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, lo que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ellas. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y los ciudadanos muy grandes, las ciudades, muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalek, habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.
Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Los dos espías regresaron con un informe. La tierra era buena, la tierra era fértil, tenía recursos, pero también había pueblo fuerte que habitaban en esa tierra, ¿sí? Ciudades amuralladas, ciudades fortificadas, y gigantes que eran descendientes de Anac. La mayoría dijo: no podemos. Pero Caleb, ¿qué fue lo que dijo? Lo leímos antes. Subamos, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Amén. Acá vemos una diferencia grande. Caleb no estaba diciendo cosas distintas. No estaba viendo otra realidad. Caleb estaba viendo lo mismo que vieron todos, pero él estaba interpretando es eso con una fe distinta, con un espíritu distinto. La perspectiva natural dice: es imposible, no podemos. La perspectiva espiritual dice: si Dios lo prometió, Él lo hará. Tu fe no se mide por lo que ves, ¿sí?, sino por lo que interpretás de lo que ves. Todos vemos problemas, todos vemos dificultades, todos vemos deudas, obstáculos, pero solo algunos dicen: Dios sigue siendo más grande que todo esto. Amén. Denme un segundito. Punto número 2. Un espíritu diferente no se rinde ante la presión del entorno. Ahora vamos a leer Números 14, del 1 al 10. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trajo Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían al uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Cuando tenés un grupo de gente y la mayoría entra en miedo, el corazón del hombre, el corazón de las personas tiende a seguir esa multitud, ¿sí? Lo hemos visto cientos de veces, todos hemos visto los noticieros, todos hemos visto cuando hay protestas, cuando hay manifestaciones, cuando hay manifestaciones, sí, propiamente ha dicho, que está la policía de un lado, los hombres, la congregación, la congregación de gente del otro lado, y esa tensión que se vive entre los dos bandos, hasta que el primero tira la primera piedra. Cuando el primero tira la primera piedra, ahí se armó la podrida y ahí se armó la batahola. ¿Por qué? Porque todos están esperando que alguien haga algo, y cuando están juntos, en manada, todos tienden a seguir a eso. Y cuando la mayoría acá vemos que el pueblo tenía miedo, todos tendían a seguir a eso, a esa gente que tenía miedo. El pueblo lloró, se quejó, quiso regresar a Egipto, quiso apedrear a Moisés, pero Caleb y Josué se levantaron contra la corriente. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra, dijeron.
Es fácil ser valiente cuando todos son valientes. Lo difícil y lo que distingue a un Caleb es mantenerse firme cuando todo se desmorona a nuestro alrededor, cuando todo se desanima, cuando todo parece mal, ¿sí? Dios necesita creyentes que no se contaminen con el espíritu del miedo, que no tengamos miedo, que no tomen decisiones según la voz del temor, sino la voz del Espíritu Santo, que no se guíen por la mayoría, como por lo que guían la mayoría, sino por la verdad. Amén. Punto número 3. Caleb siguió a Dios plenamente, no a medias. Antes los leímos lo que le dijo Caleb, lo que le dijo Dios a Caleb. Dios le dice a Caleb que lo siguió plenamente. La traducción de la palabra plenamente en hebreo significa con completitud, con integridad, con entrega total. Caleb no siguió a Dios por momentos ni por conveniencia. Lo siguió a Dios aún cuando el pueblo quería renunciar, cuando la esperanza se hizo larga, cuando las circunstancias eran adversas, ¿sí? A pesar de todo eso, Caleb decidió seguir a Dios. Muchos le dan a Dios, muchos le damos. Me voy a incluirnos, me incluyo en esta manera, porque como le dije, esta palabra es para mí, y muchos le doy una parte de nuestro corazón a Dios, una parte de nuestro tiempo, una parte de nuestra obediencia. Pero Dios honra a quienes lo siguen plenamente. Caleb no era perfecto, Caleb tenía muchos defectos, pero Caleb era fiel a Dios. Punto número 4, la espera de Caleb, fe que resiste el paso del tiempo. Ahora vamos a leer en Josué, del capítulo 14, del verso del 6 al 11. Hoy estoy, al contrario de lo que suelo hacer, tengo un montón de citas bíblicas, así que vamos a leer bastante. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilad, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pies será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo de Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de la edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me movió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. El muchacho tenía 85 años. Pasaron 45 años desde que le prometieron, le habían hecho la promesa de que iba a tomar posesión del monte. Y pasaron 45 años. Y a pesar del tiempo que pasó, Caleb se mantuvo firme en esa promesa, esperando, sin desfallecer, sin dudar, sin criticar, sin decir, a ver, ¿cuándo? Ya pasó mucho tiempo, ya soy viejito, ya tengo 85 años, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo puedo? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pero sin embargo, él se mantenía firme y él se mantenía con esperanza, así todo diciendo, con 85 años, él seguía diciendo: todavía soy tan fuerte como en aquel tiempo, dame ese monte que yo lo voy a conquistar. Moisés me prometió esta tierra y aquí estoy, 45 años después. Bien podría haber dicho: ya pasó mucho tiempo, ya estoy viejo, podría resignarme, pero no, Caleb lo proclama
estoy muy fuerte, dame este monte, como le decía recién. La fe no nace, la fe que nace rápido, la fe que nace así espontáneamente de un momento para el otro, también muere de la misma manera, muere rápido. La fe verdadera sabe esperar, sabe perseverar, sabe confiar incluso cuando el tiempo parece un enemigo, cuando parece que los años se te vienen encima, cuando parece que los años corren y esa promesa no llega. La fe verdadera sabe esperar cuando el tiempo parece el enemigo. Dios no se olvidó de las promesas para Caleb y tampoco se olvidó de las promesas para vos. Tal vez tarden, pero no caducan. En algún momento van a llegar. Amén. Caleb pidió el monte más difícil, no el más fácil. Josué 14:12, lo leímos antes. Caleb no pidió un valle cómodo, ni un territorio que ya estaba conquistado. Pidió Hebrón, pidió el monte de Hebrón, una montaña difícil, habitada por los mismos gigantes que habían intimidado al pueblo 45 años antes, 45 años atrás. Cuando yo escribía esto me demuestra a mí que su fe no era emocional, su fe era consistente, que su espíritu no era débil, era perseverante, que su confianza no estaba en su edad, sino en su Dios. Los hombres y mujeres con espíritu de Caleb no le piden a Dios tareas fáciles, le piden fuerzas para conquistar lo que parece imposible. Quizás tu montaña sea una situación económica difícil, un problema familiar profundo, una enfermedad, una adicción o un llamado ministerial desafiante. Pero si Dios lo prometió ese monte, si Dios te prometió ese monte, Él también te dará las fuerzas para conquistarlo. Dios recompensa, otro punto que tengo anotado acá es, Dios recompensa a quienes creen más allá de lo visible. Josué 14, del verso 13 al 14. Josué entonces le bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. No sé a ciencia cierta, yo estuve buscando, estuve investigando un poco, y no sé a ciencia cierta si hoy por hoy, en el monte Hebrón, que el monte Hebrón existe, está en la zona de Cisjordania, una parte del monte mira lo que es Israel y la otra mira lo que es lo que están en guerra con Israel. ¿Cómo es? No, jamás son terroristas. No importa, ya me va a salir. Ya me va a salir. Bueno, los contrarios de Israel. Sí, una parte del monte mira para allá y la otra parte del monte mira para Israel. Está justo allá en el medio, está en la zona de Cisjordania. Como hubo tantas mezclas de generaciones y de cosas y hay tantas cosas que se han perdido en el medio, a ciencia cierta no se sabe si hoy por hoy hay descendientes de lo que fueron de Caleb que viven en el monte. Lo que sí está, hay una zona que es sagrada, que la tienen ahí protegida, que hay tantos musulmanes como judíos, donde están enterrados, donde están sepultados los patriarcas, ¿sí? Los que vienen de las generaciones de Caleb, están sepultados en ese lugar, por eso es una parte en la Tierra Santa. Pero bueno, como la palabra decía perpetua, entonces yo digo, bueno, si la Biblia dice perpetua, digo, hoy por hoy debería haber descendientes de Caleb habitando en ese monte. Pero bueno, por todas estas cuestiones no se sabe. Hay que ver también si la traducción exacta es perpetua o hay alguna cosita por ahí. Pero en fin, no viene tanto el caso. Eso fue una investigación propia que quise hacer. Finalmente Josué bendice a Caleb y le entrega a Hebrón, no por mérito humano, sino por fidelidad de Dios. Hebrón, ese monte que antes intimidaba, se volvió herencia, bendición, legado. Toda obediencia deja una herencia. Cuando somos fieles, no solo somos bendecidos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras generaciones también verán la mano de Dios. Tu fe hoy puede abrirle camino a las futuras generaciones, a tu herencia, a tus futuras generaciones.
Y ahora voy a hablar un poquito de los 10 espías. Vamos a tocar así unos puntitos un poquito rápido. Los 10 espías son el contraste directo de lo que era Caleb, ¿sí? Caleb vio oportunidades, los 10 espías vieron amenazas. Caleb, subamos, porque más podemos nosotros que ellos. Los espías no podemos, el pueblo es muy fuerte. Caleb enfocó su mirada. Gracias, Eva. Caleb enfocó su mirada en lo que Dios podía hacer. Ellos enfocaron su mirada en lo que ellos podían hacer. Caleb se movía por fe, los espías se movían por miedo. Caleb confiaba en la promesa de Dios, los espías confiaban en la percepción humana. Cuando dijeron, somos como langostas, estaban diciendo, no valemos nada frente al problema. Ese es el espíritu que Dios condena, un espíritu que se reduce a sí mismo y reduce a Dios, porque Dios todo lo puede. Si nosotros parados frente a un problema decimos, no podemos salir adelante, lo estamos haciendo a Dios chiquitito. Amén. Caleb animaba al pueblo, los espías lo desanimaban. Los 10 espías desalentaron al pueblo. Su mensaje produjo miedo, murmuración, rebeldía y deseos de volver a Egipto. El mensaje de Caleb producía fe, esperanza, obediencia, visión. La némesis de Caleb no era un gigante, no era el pueblo, no eran las ciudades amuralladas. Era el espíritu de incredulidad dentro del mismo pueblo. Caleb tenía otro espíritu, los espías tenían el espíritu común. Dios le dijo a Caleb, me siguió plenamente. De los espías no dijo que fueron cobardes, sino algo peor, que contagiaron incredulidad. El pecado de ellos no fue ver gigantes, fue contagiar temor. Caleb heredó la tierra prometida, los espías murieron bajo juicio. Caleb vivió 85 años fuerte, bendecido y recibiendo Hebrón. Los espías murieron bajo el juicio de Dios. En Números 14:37 dice, y aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. 2 caminos, 2 finales, las mismas oportunidades. Lo que los diferenció no fue lo que vieron, fue la actitud con la que respondieron. Los 10 espías vendrían a ser como el anti-Caleb. Si Caleb era el modelo de la fe, ellos son el modelo de incredulidad. Si Caleb avanza, ellos retroceden. Si Caleb se levanta, ellos se achican. Si Caleb confía, ellos dudan. Si Caleb camina, ellos desaniman. Si Caleb hereda, ellos pierden la herencia. Son la némesis perfecta para representar la voz que siempre intenta apagar la fe. ¿Qué significa tener el espíritu de Caleb hoy? Significa creer a pesar de los gigantes, confiar a pesar del tiempo, obedecer a pesar de la adversidad, perseverar sin importar la edad, avanzar cuando otros retroceden, pedir el monte difícil sabiendo que Dios está con vos. Dios sigue buscando hombres y mujeres con otro espíritu, no perfectos, sino fieles, no sin problemas, sino con fe. Personas que no se quejen, sino que declaren, Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. ¿Por qué les decía que cuando iba llegando al final, y acá más o menos llegué al final de lo que tenía escrito, me habló muy fuertemente Dios? Porque este mensaje yo no lo hice pensando, cuando me puse a prepararlo así, no lo hice pensando en el campo. Pero llegando al final, Dios me habló fuertemente del campo que tenemos allá. ¿Por qué? Llevamos mucho tiempo peleando con esa construcción. Que no avanza, 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 que se demora, que se demora, que se demora. Estamos no sé cuánto hace tiempo tratando de terminar solamente lo que es el pabellón de baños. El pabellón de baños que le vamos a usar para hacer reuniones. Y no lo podemos terminar. No lo podemos terminar.
Y yo cuando preparaba esto y Dios me traía a la mente esto, me decía, pucha, ¿no será que el único Caleb que tenemos acá es el pastor? Que es el que no claudica, el que no se detiene, el que sigue peleando y el que sigue permaneciendo. Y no voy a hablar por ustedes, voy a hablar por mí. Y yo soy uno de esos 10 espías. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando se presentó todo el proyecto y se mostraron los planos y se mostraron todo lo que había de decir, dije, ah, caramba, esto es grande. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde va a salir la plata? ¿De dónde van a salir los recursos? Somos una iglesia chiquitita. ¿Cómo vamos a poder hacer para tener todo esto que Dios nos prometió? ¿Cómo vamos a hacer para conquistar ese monte? Hay gigantes, hay ciudades amuralladas, somos como langostas, no podemos. Y el pastor sigue diciendo, sí, vamos que podemos. ¿Y por qué le decía que me habló fuertemente? Porque me vi como estos 10. Me sentí como estos 10. Porque yo soy el único, yo no soy el único, pero sí soy uno de los que piensan, es mucha plata, es mucho el dinero lo que lleva todo eso. Pero si Dios lo prometió, Dios lo va a dar. ¿Por qué tengo que dudar? Entonces lo que me llevaba a esta palabra, a confrontarme con lo que Dios me confrontaba fuertemente, es a llevarme a cambiar mi espíritu, a tener el mismo espíritu que Caleb. No importa el tiempo que lleve, no importa si van a ser 40 años más, no importa si van a ser 50 años más, no importa de dónde va a salir la plata, no importa de dónde va a salir nada. Lo vamos a tener porque Dios lo prometió. Y si Dios lo prometió, las promesas de Dios no caducan. Así que lo vamos a tener. Y Dios me llevaba a esto, me confrontaba a mí en este sentido, a cambiar mi espíritu. Y ahora yo te lo traslado a vos. No te voy a hablar del campo, pero te voy a hablar, ¿cuál es tu monte? ¿Cuál es tu Hebrón? ¿Qué es lo que Dios te prometió? ¿Qué es lo que Dios te dijo? ¿Qué es lo que te está llevando mucho tiempo conseguir? ¿No será que por ahí tu espíritu también está como estos 10? Está mirando el problema, está diciendo, quizás no era palabra de Dios, quizás no era para mí, quizás, no sé, lo que sea. No conozco cuál es tu problema, no conozco cuál es tu monte. Vos sabrás cuál es. Y vos sabrás cuál es tu situación. Yo me encontré siendo uno de estos 10. Que sí, a pesar de decir que sí, gloria a Dios, lo vamos a tener, pero vio las votaciones de los senadores cuando tienen que aumentarse la dieta, ¿viste? La manita así. Bueno, así. Y Dios me confrontaba con esto. Y bueno, mientras terminaba diciendo, pucha, es verdad. Es verdad, es así. Y no quiero seguir siendo uno de estos 10. No quiero seguir con este espíritu. Entonces yo le pedí a Dios, nada, quiero cambiar mi espíritu. Estoy dispuesto a cambiar mi espíritu. Estoy dispuesto a tener el espíritu de Caleb. Estoy dispuesto a conquistar eso que Dios nos prometió, que Dios me prometió, que Dios nos prometió a todos. ¿Sí? Así que te animo, sea cual sea tu monte, sea cual sea tu Hebrón, que si te encontrás con que te identificás con estos 10, cambies el rumbo, le pidas a Dios que te dé la fuerza, te dé la sabiduría y te dé el espíritu de Caleb para poder conquistar eso que Dios te prometió. Amén.